Bueno, pues hay unos 26 grados de temperatura, lo cual quiere decir que disfrutamos de un día magnífico hoy en la isla de Lanzarote. Hay viento, pero ese viento también mejora la sensación de calor, porque si no tendríamos en torno a 30 o 35 grados. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Deni, cuando usted venía, buenas tardes. Hola, buenas tardes. La playa del Reducto, que está al lado de estas instalaciones, la playa principal de Arrecife, bastante llena de gente. Hombre, había gente, es normal, ya estamos en un periodo en el que la gente tiende a ir a la playa, el tiempo también ayuda, aunque hace un poco de viento. Yo personalmente no iría con este viento a las playas estas que están... Bueno, las que están cubiertas, la de más Famara. ventosos. No, la de Famara menos. No, la de Famara no, digo, pero las que están cubiertas... incluso la de la Concha y estas bueno, suelen ser muy ventosas. Bueno, en los pocillos también suele ser muy ventoso. Mucho viento. Usoa Ibarra, buenas tardes, Usoa. Hola. Me da que tú con viento y sin viento no te gustan mucho las playas. Siempre el mismo chiste, ¿eh? Renúvate. Pues mira, hoy me dieron envidia y eso que estaba la gente protegida bajo la sombra de la palmera. Yo digo esto porque siempre todo el mundo me dice, se usaba la playa, siempre está muy blanquita. Bueno, pero porque este es el color salud. Voy a la playa, me doy un baño, doy un paseo, pero no estoy ahí vuelta y vuelta a lo croqueta. No eres de las que te gusta coger mucho... Hace muchos años que no voy a la playa en ese plan. A pasar todo el día. Efectivamente, la playa en cualquier caso es salud, yo siempre lo digo, ¿no? Pero un rato, como dice Usoa, para pasar, darse un bañito. Y bien protegidos, porque bien el sol hay que recordar que tiene memoria. Y sobre todo en las personas ya que pasan de 50 años hay que protegerse todavía mucho más. Porque y que la radiación, por ejemplo, también de hoy, de ayer, porque no hay prácticamente nubes, es muy fuerte. Entonces, por eso digo que la gente que estaba hoy en la playa del Reducto está protegida de cierta forma, porque aguantar además a esta hora, que no es muy aconsejable estar a esta hora bajo el sol, pues es difícil. Pues efectivamente, y el viento está variable, ¿eh? Según estoy viendo aquí ahora en las predicciones, bueno, estamos a 30, 31 kilómetros por hora de media, y está variable. Ahora está soplando, como casi siempre sopla en Lanzarote, los alisios, en este caso del noreste, pero puede virarse en momentos determinados del día hacia el sureste o incluso al noroeste. Bueno, vamos con temas. Hablando de playa, por cierto, hay un informe, Manolo, no sé si lo has podido estudiar, ver por encima, en torno al cambio climático que pone en riesgo en Canarias a 147 playas turísticas. En Lanzarote creo que son 6 o 7 y una de ellas en la isla de La Graciosa. No he leído el estudio, sí la información que ayer nos hacía llegar el gobierno de Canarias, que nos hablaba de los riesgos que tendrían en el peor de los casos, y partiendo del hecho que no se hiciera en absoluto nada para evitarlo en estos años. Ponían fechas del 2050, 2100, que todavía quedan años, y donde más impacto tendría pues sería en las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, precisamente por ser las que más cerca del nivel del mar están, o sea que es mucho más fácil que en caso de subida del nivel del mar pues haya pérdida de zonas de playa y zonas del litoral en general. Sí, y en ese sentido, Usoa, hay playas como por ejemplo Famara va a ser una de las que podría verse más afectado. Es verdad que Famara, en general, cuando está la marea llena, pues prácticamente playa no hay. Playa, lo que se llama playa, ¿no? Arena, me refiero. Sí, bueno, la modificación de los arenales, yo creo que desde hace un tiempo a esta parte se está percibiendo negativamente en la isla de Lanzarote. Lo hemos hablado, creo que la última persona fue el concejal del Partido Popular, también consejero, ahora mismo ex consejero, ¿no?, de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Lanzarote, el señor Aparicio, porque hay una pérdida dejable en la zona de las playas de Puerto del Carmen preocupante. Y esto viene pasando desde hace mucho tiempo. Hay una serie de proyectos que no acaban como de concretarse, es decir, se hacen, se dejan en la gaveta y como Costa suele tardar entre 1.000 y 1.500 años en responder favorablemente a las exigencias de la Administración canaria, pues estamos sin abordar esa problemática y al menos este arenal sí tiene una notable pérdida de arena. Se tienen que hacer, de hecho,
en recuperación, ¿no? Con Hubble que se trae de otras islas, o sea, bueno, de otras zonas o de otros municipios. Sí, bueno, en cualquier caso, es verdad que este tema de la pérdida de playa y de la subida del mar por el cambio climático se viene hablando ya desde hace mucho tiempo y hay otros informes, pero bueno, cada cierto tiempo se encarga nuevos informes por parte de la Consejería de Transición Ecológica o de Política Territorial, pero lo cierto es que es evidente que si sube el nivel del mar, pues se va a perder parte o una parte importante de la costa de Canarias y sobre todo de las playas. Es una cosa distinta de la que está explicando Ulloa, que es así, o sea, hace ya muchos años que estamos perdiendo arena, pero en este caso no estaríamos hablando de perder la arena de la playa, sino de perder las playas en sí. Al subir el nivel del mar, lo que hace es que el mar se desplaza hacia la tierra por todo aquel espacio que quede por debajo de esa subida. Con lo que si usted está al nivel del mar, pues es muy fácil que si el nivel del mar sube, usted se quede por debajo y entre, como ha pasado con islas en el Pacífico que han desaparecido ya completamente, islas que eran apenas unas playas sobre el mar, que con la subida al mar ya quedaban muchas casi ocultas, pues si sube el nivel del mar, pues se quedan por debajo. En ese caso, nosotros estamos intentando hablar con responsables del área de, en este caso, la Consejería de Transición. Hoy no han podido, y entre otras cosas porque hoy Ulloa, y tú que ahora eres media funcionaria, hoy es el día de los... ¡Qué cruz! Hoy es el día de los funcionarios, más que de los funcionarios, de los empleados públicos, de los ayuntamientos y cabildos. No sé si también en la enseñanza creo que no se han cogido el día libre, ¿no? No. En mi caso no es, desde luego. Pues bueno, bien, pues ¿y qué quieres que te diga? Usted tenga cuidado porque hay mucha gente que no ha llamado. Nosotros nos hemos enterado por eso, porque hemos llamado y nos han llamado gente diciendo, quejándose que, oiga, que sacan muchas notas de prensa, los gabinetes de prensa, pero nunca sacan una diciendo, oiga, que se cierra por vacaciones, en este caso, el ayuntamiento o el cabildo, que no están cerrados. Sobre esto no tengo nada más que añadir, pues si están de vacaciones en su día libre, pues que lo disfruten. Y con respecto al tema que estábamos comentando, del cambio climático, que también Canarias se empeñó, ¿no?, en ser observatorio del cambio climático para toda Europa, un proyecto además que creo que estuvo mimando mucho David de la Hoz cuando Coalición Canaria estaba también gobernando a nivel regional, y que el actual grupo de gobierno a nivel autonómico pues lo asume como propio. Esto es curioso porque el otro día también estaba leyendo, que a mí no me parece mal, porque todos estos impuestos habrá que ver luego realmente la bondad, ¿no?, de los mismos, y no una medida también recaudatoria o limitante. Me refiero al impuesto verde con el tema del queroseno, ¿no? Que Canarias queda libre de este impuesto a las aeronaves porque evidentemente va a haber una carestía en el precio del billete y esto puede repercutir negativamente en la principal industria lo que se está pidiendo de Canarias, es que se quede libre. Que es el de turismo. momento no nos claro, quedamos libres. pero fíjate cómo son las cosas, o sea, la realidad de nuevo vuelve otra vez a echar por tierra cierto argumentario político, defendido precisamente por quienes están ahora mismo gobernando en Canarias, ¿no? Con un Ángel Víctor Torres que en su momento vino a decir casi como que las islas no podían permitirse un turismo masivo, que había que cambiar el concepto, que estábamos ya llegando al final de un paradigma, que era el turismo un poco también de masas, que yo lo llamo democrático, es decir, el hecho de que haya cada vez más personas que tengan derecho a viajar, volar y uno de los grandes avances sociales es el turismo, sin duda, que puede hacerlo cada vez más personas. Antiguamente, hace 100 años, ¿quién podía viajar? ¿Y quién podía viajar más allá de sus fronteras? Pues muy poca gente. Pero que bueno, ya por terminar, que es paradigmático, ¿no? O a mí me resulta irónico que se plantee este tema, por ejemplo, del impuesto verde, con una excepción hasta el 2030 para el archipiélago canario, y a la vez se esté hablando por esto que comentabas tú, de que si las playas van a desaparecer porque vamos a tener un aumento del nivel del mar y hay que protegerse sobre el cambio climático a nivel global. No deja de ser paradigmático. Hay contradicciones. Yo creo que sí, que si lo analizamos a abuela pluma puede verse que hay contradicciones, pero yo creo que si se analiza más profundamente no las hay. Entre otras cosas porque sabemos que en este ataque a esa contaminación
se está haciendo de forma jerarquizada mundialmente. O sea, se va buscando las reducciones, pero sin atentar o atentando lo mínimo hasta que se vayan buscando alternativas a la posibilidad del sostenimiento de la propia población. Y en ese aspecto, yo creo que lo último que le tienen que quitar a Canarias es su competitividad en el mercado europeo, en el sector turístico, porque es de lo que depende económicamente. Yo creo que esa reclamación es comprensible, incluso siendo muy riguroso. Lo incomprensible sería llegar nosotros ya al nivel de subsistencia, porque tenemos este tipo de economía cuando después hay industrias por ahí contaminando mucho más. Lo que hay que apostar desde Canarias de manera decidida, y vamos un poco atrasados, es en el tema de los cambios en las energías alternativas, es decir, cambiar lo más rápidamente posible, dedicar el máximo de energía alternativa en la vida diaria y en la producción de electricidad sobre todo, que es donde más se consume, y también en los coches, en los vehículos, que hay muchos en Canarias. Por cierto, cuando dije esto de los funcionarios, lo digo porque es que no han llamado gente, porque estaban cerrados el Ayuntamiento de Arrecife o el Cabildo de Lanzarote, por ejemplo, que están cerrados hoy. Bueno, están cerrados porque hoy es el día de Santa Rita. Es verdad que no es un día de fiesta, ¿no?, para el resto de los mortales en este país, pero sí lo son para los funcionarios. No sé si en los ministerios del Gobierno de España, pero sé que en Lanzarote al menos, y me imagino que en el resto de las Islas, Manolo, estarán los ayuntamientos cerrados hoy por tenerlo en convenio, un convenio que tiene la institución con los trabajadores, ¿no? Sí, evidentemente es un día que ya está contemplado dentro de los días de fiesta anuales de los trabajadores, y lo que sí es verdad que hay unos que lo cogen y otros que aprovechan para meterlo, si es posible, para hacer un puente. O sea, si hay un jueves fiesta, pues cogen y ponen el día de Santa Rita el viernes, y así consiguen tener cuatro días. O sea, a pesar de que es un día de celebración para los funcionarios, no todos lo celebran el mismo día. El caso está, por ejemplo, en educación, que también cogen el día del profesor, por ejemplo, el día que ellos mejor estiman. Sí, bueno, por ejemplo, hoy, lo digo porque lo estoy leyendo en Lancelot Digital, para aquellos que no vayan al ayuntamiento, aunque ya a esta hora no creo que vaya a ir nadie, pero hoy lo han cogido menos Teguise, Sellaría y San Bartolomé, que lo cogen el lunes. Es decir, que hacen el puente el lunes. Hay otros que prefieren cogerlo el viernes, porque ya consideran que el viernes, bueno, pues se trabaja, ya empieza a trabajarse un poquito más tranquilo, y ya aprovechan y cogen el lunes también de vacaciones, merecidas vacaciones sin duda. Pero lo que sí es verdad lo que decía usted antes, o sea, vamos a ver, ya sabemos que eso pasa porque año tras año pasa. Es una costumbre. Si nos coge de sorpresa algo que pasa todos los años, somos nosotros los que estamos un tanto despistados. Pero sí parece lógico que se informe, que se diga a los ciudadanos que mañana no abriremos porque nos vamos de fiesta. Y punto, y la gente lo entiende porque todos los años dice, oye, pues aquel que se va a acercar al ayuntamiento, pues no se acerca, aquel que va a ir a... De hecho, nosotros nos enteramos porque nos llamaba, y después ya llamamos a los gabinetes de prensa que nos dijeron que hoy no se trabajaba porque era día día libre para ellos, porque lo tienen en convenio y es así. Y antiguamente era peor. Yo no sé si usted recordará, Usoa no sé tanto, pero a lo mejor Manolo, que el día de Santa Rita en el Cabildo se armaba una fiesta increíble. Eso era una fiesta de verdad. Se reunían todos los trabajadores, eran 1000 y pico, y encima se lo pagaba el Cabildo, sí, ¿no? Sí, eso en los años 90 era así, ya después con las crisis y demás se dejó de hacer. Ha venido abajo. Pero después lo pagaban los propios trabajadores, pero ya no le gustó tanto y entonces ya dejaron de hacerlo. Por eso se dejó de hacer, o sea, y ese era el premio. Pero a mí lo que me parece es que los funcionarios de las administraciones, más que los funcionarios, los propios políticos, que son los que usan los gabinetes, a la hora de asignarle las funciones al gabinete han puesto la hoja al revés. O sea, tengo la impresión de que hacen notas de prensa con el punto 10 de importancia y no con el punto 1. El punto 1 hay que decirle cosas que sean de utilidad para la población. Y ya después, aquellas que sean de utilidad para el político, aunque no lo sean tanto para... Bueno, aquí en Lancelot Digital dice que han consultado y que uno de los trabajadores que llamaron dice que seguramente no lo habrán hecho. De los trabajadores que consultaron, no, a una de las usuarios que querían hoy ir al Cabildo, al Ayuntamiento de Arrecife, no sé ahora muy bien, le dije que a lo mejor no lo anunciaron por un poco de vergüenza, de decir que ellos tienen días libres. Oye, pues nada, pues si eso está recogido, es una... Pues si tienen vergüenza que no se vayan de vacaciones, pero si se van, hay que anunciarlo porque le creas un daño a terceros.
Pues aquí en Lanzarote afecta a unas 2.500 personas, 7 ayuntamientos y el Cabildo, que tiene unos 1.000 Eso es lo que beneficia, los afecta a todos los demás. Y bueno, pero además la gente del Cabildo tiene la suerte, que no tiene la mayor parte, pero para eso hay que ser trabajador público, que tienen 6 días de asuntos propios, además de los 13 días de vacaciones que tenemos todos, ¿no? Y los 13 días de fiesta, de festivo, además de los 30 días. Es verdad que además los trabajadores públicos en la mayor parte de los ayuntamientos de Lanzarote tienen también horarios reducidos, en carnavales, en navidades y también en Semana Santa. Y en fin, pues estas cosas son ventajas que tiene ser trabajador público. Y que no tienen un buen sueldito comparado con la media de los salarios locales, con lo que tampoco es una cosa baladí. Bueno, por cierto, que hoy mucha gente nos ha llamado. Nosotros estamos en el Arrecife Gran Hotel y hoy USOA, no sé si tuviste oportunidad de, bueno, si ha estado trabajando. Algo de un simulacro, ¿no? Hubo un simulacro, pero mucha gente no lo sabía, porque claro, los simulacros no se avisan para que, en fin, para que se pueda. Era en el Arrecife Gran Hotel y mucha gente. ¿Salió bien? ¿Salió bien? Salió bien, sí, estaba más bien, más que para el tema de poner a prueba a los bomberos de Lanzarote, que ya están muy experimentados. Ahí lo estamos viendo en estos momentos, cómo saca a un presunto afectado, alguien del personal del propio hotel. Más que para los propios bomberos, sobre todo me contó Espinosa que lo que se trata es de ver si los servicios de emergencia de esos propios hoteles, los protocolos están, se aplican. Es decir, precisamente ayer hubo un ejemplo y no fue un simulacro en el hotel Hoteles 10 de la cadena 10, el Príncipe de Playa Blanca, que efectivamente hubo un incendio de una freidora y se aplicó el protocolo, y realmente quien apagó el incendio fueron los propios trabajadores, porque se aplica el protocolo que ya tienen ellos, que reciben instrucciones para cuando hay un problema, pues sean los primeros que lo apaguen, porque si no, si espera hasta que lleguen los bomberos, pues se les quema el hotel. Las empresas públicas, pero también privadas, más o menos grandes, como puede ser un complejo alojativo, tienen sus planes, ¿no?, de formación en riesgos laborales, que además es un tema obligatorio. En sectores tan sensibles que además están prestando servicio público y atención al cliente, como puede ser el turístico. A mí me parece interesante que haya sobre todo coordinación entre distintas patas de una misma mesa, como pueden ser los bomberos, la policía, los sanitarios, etc. Es muy importante que sepan trabajar de forma coordinada, y lo digo porque va cambiando también la propia normativa, la propia capacidad que tienen de respuesta, y este tipo de comunicación real y práctica me parece fundamental. Muchas veces nos tomamos así como en los simulacros un poco de risa o como algo anecdótico, pero es muy importante. Pueden salvar la vida de gente, pero puede salvar a un hotel. Y comprobar nuestras carencias también, y hacer autoevaluación. Nosotros hemos hablado, creo que con el director del hotel, para ver cómo salió todo este experimento, y también con alguien del Consorcio de Seguridad de Emergencia de los Bomberos. Se simuló un incendio en cocina, en el cual había una persona desaparecida. Se activó el plan de autoprotección del hotel. Estamos hablando que es el simulacro anual, es decir, todos los años hay que hacer un simulacro obligatoriamente al menos, y se activó el plan de emergencia, en el cual se hizo la evacuación del hotel, se ha activado la ayuda externa, porque el personal del hotel no es capaz de extinguir el incendio, porque hay veces que lo pueden extinguir, en este caso se suponía que no. Nos activaron a nosotros, nos informaron que había una persona desaparecida. Pues nada, llegamos al local, se rastreó la zona, se localizó al herido, lo extraímos, lo rescatamos y se procedió a simular la extinción del incendio. Nosotros hacemos esta práctica pues con una frecuencia de 6 meses, cada 6 meses hacemos un simulacro con evacuación total del hotel, pues simplemente por hacer el ejercicio de evacuar el hotel en caso de que hubiera una emergencia real. Y es un ejercicio que para el personal, para los clientes, nos pone un poco en alerta de que estas cosas siempre pueden suceder y no van a avisar. Lo hacemos a las 11:30 de la mañana, aunque normalmente puede haber un incendio a las 3 de la madrugada, y tenemos que estar todos preparados. Por eso involucramos a todo el personal y a todos los equipos, y que funcionan perfectamente. Bueno, pues es importante, como bien decía USOA, yo creo que este tipo de ejercicio hay que hacerlo. Estamos en una isla turística, una isla donde
hay muchas posibilidades de que pueda surgir en cualquier momento un problema de un incendio donde se ve afectado muchas personas y por lo tanto es bueno que estén preparados todos los servicios de emergencia. El Ramírez Cerdá es el parque de Arrecife, un parque que se construyó, si no me equivoco, sobre los años 60, principios de los años 60, y da el nombre del alcalde que lo terminó, en este caso don José Ramírez Cerdá. Y efectivamente, o se le puso ese nombre por eso. Es un parque que tiene muchos años, que es muy importante para Lanzarote y para Arrecife, pero que ya desde hace tiempo sufre verdaderos síntomas de deterioro, Manolo. Ayer precisamente tuvieron que intervenir los servicios de emergencia porque una de las pérgolas, que están hechas yo creo que de cemento armado, o de hormigón armado, mejor dicho, o al menos antiguamente eran así, pues se cayó. Hombre, una cosa es que tenga muchos años y otra cosa es que no se mantenga en su estado no ideal, pero sí el que debe tener. Yo creo que uno de los problemas que tenemos en Arrecife y en toda la isla es que se deteriora con mucha facilidad todo porque no se actúa sobre los bienes inmuebles y en este caso con los parques públicos. Y ese es lo que sí, no hace tantos años se actuó sobre ese parque. Sí. En la época yo creo que la gran inversión se hizo en la época de Juan Carlos Becerra. Que se eternizó. Bueno, pero a ver, hay que recordar que concretamente en un Arrecife en vivo hubo un susto mayúsculo. Porque una persona estaba apoyada en una de las farolas que colindan con la parte del mar, cayó al vacío. ¿La farola o la persona? La persona, la farola, bueno, es que no veas qué susto. Y menos mal y se lo llevó. Que no se le, o sea, no pasó nada porque la marea tampoco estaba muy baja, ¿no? Pero es una zona además de roca. Y recuerdo que cogieron una motosierra y a talar las iluminarias porque fue como la solución más radical que se le ocurrió al Ayuntamiento de la capital. El estado de ese parque es... Bueno, pues la verdad este es un parque que creo que está protegido, evidentemente debe estar protegido, no sé si todo el parque, pero parte del parque. A mí siempre me sorprende usar esa palabra para algo. Dice, no, ¿por qué se ha caído? Es que está protegido. Pues oye, pues debería ser al revés. Cuando algo está protegido, pues es más difícil que atacársele. Pero en este caso, lo que no están protegidos es abandonado. No, los que no están protegidos son los que lo utilizan. Bueno, ahí recuerdan que las famosas garzas, Boyera, ¿te acuerdas? Pues fue una de las ignominias más, para mí, de las cosas más vergonzosas que ocurrió en esta isla, ¿no? Mira que ha ocurrido cosas. Y es que a sabiendas de que se iba a cargar el parque y todo lo que era los árboles y tal, pues a pesar de todo eso, en aquella época, por un ecologismo equivocado de algunos, no de la mayoría de los ecologistas que lo tenían claro, sino de algunos, pues permaneció en el tiempo hasta el punto de que se cargó los principales árboles de esa zona, de modos, aparte de crear un problema de salud pública. Sí. El mantenimiento de cualquier manera de esos parterres tengo que decir que es muy plausible por parte de la empresa, creo que es Urbaser, ¿no? Y además es bonito porque han puesto lo han embellecido con unas nuevas flores hay un poquito más de sombra, hay un poquito más de sombra. O sea, quiero decir que para mí ahí no está ahora mismo el problema. El problema es que está infradotado ese parque, siendo además un espacio que ahora mismo mucha gente cohabita porque hay una terraza de éxito, bueno, o varias, porque también está la pizzería famosa. Pero sobre todo la que tú dices, el Pirulí, está teniendo un éxito importante, sobre todo los fines de semana. Y mucho movimiento de gente con familias que van con los críos porque los sueltas ahí, ¿no? Y como es una zona peatonalizada, pues eso, con bicicletas, o sea, qué vidilla en el parque, pero es una pena porque, bueno,
bancos son incómodos, prácticamente no hay sombra en la zona esta que has comentado, porque antes donde había, ha sucedido y la suceso. quitaron. Antes en esa zona, lo digo porque antes cuando es el parque de la juventud de la gente de mi edad, ¿no? Bueno, de mi edad y más Que tiene unas y más vistas mayores. espectaculares. Además. Claro, pero allí yo recuerdo que antes, todos los sábados por la tarde, cuando uno tenía 15, 16 años, las primeras novias que tenía uno, era pasear todo el parque. Y si lograbas terminar con ella, pues ya, tú no abrazabas te adjudicaban la novia ya. Bueno, y a mí yo nunca llegué al final. Muy bien. Bueno, por cierto, hablando de parque, en este caso de la Plaza de los Leones de Teguise, creo que la han arreglado. Vamos a ver si le escuchamos la noticia, porque creo que es interesante esos leones, que por lo menos también para la gente joven de Lanzarote siempre los recordará, porque era un sitio muy visual para ir con la familia. Este es el resultado tras los trabajos de restauración de los 2 leones de la villa de Teguise, una obra de recuperación de lo que es considerado como un símbolo del municipio. Bueno, estamos cumpliendo el objetivo de realzar, impulsar y conservar nuestro patrimonio, que es quien nos ha llevado a ser uno de los pueblos más bonitos de España. Tan importante es una fachada, tan importante es una plaza, como esta figura de 2 leones centenarios que en 1922 el alcalde Bernardo Rijo mandó a poner como guarda y custodia de la ciudad de Teguise. Yo tengo que felicitar al área de Archivo Histórico y Patrimonio porque siguen la senda de resaltar el patrimonio y es el quien nos va a colocar en ese modelo turístico patrimonial que queremos impulsar en la villa de Teguise. Bueno, pues el trabajo de recuperación patrimonial de estos 2 leones se llevó a cabo por parte de la empresa especializada en patrimonio Tibicena y consistió principalmente en recuperar parte de la estructura de los leones que con el paso del tiempo, el clima aquí en Teguise se había visto afectada, además de los materiales que en aquel entonces, hace 100 años, no eran tan duraderos y bueno, se recuperó parte de la estructura, el policromado original y además en los trabajos de recuperación nos dimos cuenta que en los ojos tenía originalmente olivinas, hay unos que los conserva y además también hay dientes que pudieran ser de algún animal en el león que tiene la boca abierta, así que para nosotros es todo un orgullo hoy tener a disposición de nuestros vecinos estos 2 leones originales de la plaza que fueron sustituidos en el año 2005 por los que están actualmente, que son fundidos en bronce. Don Bernardo Rijo, entonces alcalde, él hizo primero los muros de la plaza y luego quiso poner un símbolo que de algún modo significara la cultura de Teguise. Él estaba muy relacionado con el teatro y por eso habló con Francisco Espínola, relacionado con el teatro, y también con él un constructor, un albañil, Juan Martín, que era de aquí de Teguise, para hacer los leones. El modelo se sacó justo de una alfombra que había en el teatro, perteneciente a la familia Espínola, y la idea era poner 4 leones, estos dos que estaban en la parte frente a lo que fue residencia del gobernador militar de Lanzarote, y en la parte que iba frente a la iglesia iban 2 leones ahí ya esculpidos. Esos 2 leones que iban frente a la iglesia los tenía don Luis Ramírez en la que entonces fue la carpintería de Agustín Castillo. Recordar que estos leones representaban también la grandeza de Teguise, antigua capital lanzaroteña y uno de los municipios con mayor valor patrimonial e histórico de Canarias. Pues la verdad que nos trae recuerdo a muchas personas de Lanzarote estos leones, porque sobre todo me acuerdo cuando éramos niños sobre el intentar montarnos en él, ¿no? Eso era una de las principales diversiones que había en aquel momento, que habían pocas, la verdad, en la isla de Lanzarote, más allá de que la imaginación era mucho mayor que las que tienen hoy los jóvenes, que muchas veces solo la emplean para romper cosas. Pero bueno, no todos, por suerte. Manolo, ayer teníamos aquí a Jacobo Leme, es el secretario local de la agrupación local de Arrecife de Coalición Canaria, y dijo una cosa que me sorprendió, porque hasta ahora en Coalición Canaria nadie se atrevía a decirlo de manera clara, y es que el comité local que él preside dice al menos que no descarta que Pedro Sanginés pueda ser el candidato al Cabildo de Lanzarote, como de alguna manera está intentando que sea así el Partido Socialista. Hombre, yo creo que es una posibilidad. No ha dicho que vaya a hacerlo, lo que sí ha dicho es que tiene los mismos derechos que cualquier otro candidato, reforzado por su propia experiencia política.
Es verdad que lo que ellos van a elegir con más premura va a ser el candidato al Ayuntamiento de Arrecife, y para eso sí que no cuentan con Pedro Sanginés. Yo creo que hasta ahora nadie da por evidente que Pedro Sanginés no pueda ser candidato. Yo creo que ha tenido una experiencia larga, el resultado último no fue malo, ha estado trabajando, yo creo que de las oposiciones que más se ha visibilizado es precisamente la que ha hecho cuando Pedro le han dejado Sanginés, tiempo los tribunales, ¿no? A eso iba a ir ahora. ¿Cuál es el hándicap? Que evidentemente se ve sometido a una investigación permanente por parte de los juzgados, aunque todavía no se le ha condenado de nada en absoluto. Ulloa, ¿tú crees que todavía Pedro Sanginés tiene posibilidades de ser candidato de Coalición Canaria al Cabildo de Lanzarote? Habrá que preguntarle a él si tiene ganas, eso es lo primero. Y luego lo segundo, yo creo que el partido ha demostrado que ha cerrado filas, ¿no?, en torno a Pedro Sanginés, principalmente confiando en su presunción de inocencia, porque tiene derecho a ella, como no puede ser de otra manera. Hoy también creo que Echede Eugenio ha hecho unas declaraciones con respecto a que no le gusta que unas elecciones puedan ganarse a través de la justicia. Ha venido un poco también a hilar, ¿no?, fino con respecto a lo que puede ser el futuro más inmediato de Pedro Sanginés, porque una vez que empiece toda la dinámica de juicios, pues es difícil compatibilizarlo, sinceramente, con una candidatura, aunque él pueda considerarse perfectamente inocente, o su partido también darles oportunidad. Pero es muy difícil mantener, digamos, esa pulcritud, ¿no?, en cuanto a imagen, etcétera. Pero bueno, ya se verá, igual no encabeza una lista, pero sí está dentro del equipo de trabajo. Yo creo que lo que trató de hacer ayer, en este caso Jacobo Leme, y para mí le honra, es de alguna manera no seguir el discurso que se pretende, y es que descalificar ya y dar por culpable, claro, como están tratando de hacer desde la otra parte, a un candidato como Pedro, un candidato peligroso para ellos. Porque entre otras cosas hay que recordar que posiblemente Pedro Sanginés con Osvaldo y tal puedan ser las únicas personas que le puedan hacer frente todavía a una Dolores Corujo, que está fuerte, está en un partido fuerte, organizado, está gobernando en gran parte de la isla de Lanzarote, pero ciertamente lo que me da a mí es que Jacobo lo que no quiere es seguir con esa estrategia, que sean otros los que le nombren los candidatos a Coalición Canaria. Sí, pero una cosa solo, Pedro más Sanginés, allá de que después sea o no sea Pedro Sanginés, pero que... Sí, pero Pedro Sanginés no ha dejado de trabajar por el partido, y lo hemos visto además en estos días atrás con el éxito de la feria dedicada al sector primario, ¿no?, en el municipio de Teguise, cómo ha ido de la mano de Betancourt, ¿no?, de Osvaldo Betancourt, mostrando un poco esa fuerza o ese liderazgo interno que sigue teniendo Pedro Sanginés, con un equipo que se sigue manteniendo, en el que confían en él. Bueno, pues ya veremos, sobre todo el comité local de Arrecife, donde Pedro Sanginés es militante del comité local. Yo creo que ha sido militante, ha sido una de las principales figuras, y yo creo que con su trabajo no solamente se mejoró la situación del comité, sino también las expectativas de este comité en el Ayuntamiento de Arrecife. Pero sí es verdad que Coalición Canaria, sobre todo toda esta gente que ha estado alrededor de Pedro Sanginés, no lo puede dejar en la estacada, entre otras cosas porque, como digo, y creo que digo bien, no se le ha condenado de nada, y las posiciones que hay frente al juzgado no son tan claras. O sea, no hay una acusación contundente. Sí es verdad que el problema que tiene es que es querido en sectores de Coalición Canaria, pero es muy odiado en el resto de los partidos, pero precisamente de eso es de lo que hay que hablar. O sea, claro, a veces tenemos líderes que los valora todo el mundo, pero que no los vota nadie, porque si a usted lo valora muy bien el del partido contrario, eso está muy bonito para hacer un pacto y demás, pero esa gente va a votar al líder de su partido. ¿Qué es lo que quiere el PSOE? Si yo fuera el PSOE, pues una candidata sin arista, lo más... No, sobre todo una candidata que no me gane, claro, o candidato, eso está candidato claro. o candidata, me refiero. Bueno, vamos ahora a hablar con el senador de la isla de Lanzarote, Manuel Fajardo Palarea.
Bueno, pues ya está aquí don Manuel Fajardo Palarea, senador por la isla de Lanzarote, por el Partido Socialista. Buenas tardes, don Manuel, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, don Manuel, ¿mucho trabajo en el Senado? Bueno, Usted además, pues mucha gente no lo sabe, usted es secretario de la mesa, ¿no? Sí, secretario primero de la mesa, sí. Y aparte de las labores como senador, tengo las labores de, creo que lo explicaron en alguna ocasión, de las relaciones laborales de toda Cortes Generales, tanto Congreso como Senado, comisión paritaria, comisión de seguimiento del plan de igualdad, comisión de seguimiento del protocolo antiacoso, convenios laborales, Congreso, Senado, y luego presido muchos tribunales de oposición. Sí. Manuel, antes de preguntarle cosas de la isla de Lanzarote, que es por lo que hemos llamado, simplemente ayer, creo que fue, no me quiero confundir, leí un sondeo en este caso, del centro de... El CIS. Del CIS, sí, del Centro de Investigaciones Científicas, Sociológicas, y después está la otra. Y el PSOE sigue ganando las elecciones en España, pero cada vez más se le acerca el Partido Popular. ¿Qué interpretación hace? Bueno, la interpretación que puede hacer cualquier ciudadano, ¿no? Las encuestas son una fotografía momentánea de la situación. Es cierto, porque todos los medios de comunicación lo dicen, que se consolida ese cambio de liderazgo de alguien que se llamaba Casado, porque parece ser que Casado no ha existido en la historia. No, es que es curioso, ¿no? Porque dentro del propio Partido Popular, te doy una curiosidad, está nominado en el premio en el premio que concede la prensa parlamentaria, azotes del gobierno, están nominados él y Teodoro García Egea, ¿no? A alguien del Partido Popular me decía de broma, capaz creo que se lo vayan a dar, ¿no? Bueno, está Olona también está dentro de esa candidatura de azote al gobierno y otros. ¿Y eso quién lo elige? Los propios periodistas. Ustedes, los periodistas, sí. Los propios periodistas. Bueno, ahí por cierto, no sé si en el Senado, pero en el Congreso sí eligieron una vez a un canario, a Mauricio, creo que fue como uno de los mejores portavoces de los principales mejores oradores. Sí. Es que sin papeles, sobre todo. Mauricio, hay que reconocerlo, que era un gran orador, eso sea del partido que sea. Mauricio que salía unas horas muy introspectivas porque era de los últimos en hablar, pero muchos canarios nos quedábamos a ver la intervención de Mauricio porque era, como bien acaba de decir Manolo, sin papeles y vamos, con un hilo argumental perfectamente diseñado y que bueno, tenía un poder de convocatoria y de convicción muy grande, ¿no? Sí, no, de hecho nunca consiguió ser ministro, que era lo que pretendían muchos que fuera, ¿no? Pero nunca tuvo esa oportunidad. Manolo, pero más allá de eso, de que efectivamente el análisis que usted ha hecho, por no entrar en muchas cosas, es evidente que el cambio le ha venido bien al Partido Popular, me refiero de liderazgo, ¿no? Está claro. Bueno, eso está por ver. Vamos a ver en los cuerpos a cuerpos que se puedan producir. A usted le gustaba más Casado, eso es verdad. Nos venía mejor. En teoría, bueno, a quien le tenía que haber gustado o no, porque curiosamente yo conozco gente que el viernes anterior a que ocurriera lo de Casado eran casadistas y el lunes eran todos de Feijóo. Pero bueno, suele pasar. Nosotros llevamos gente de aquí de Lanzarote, cambiaron hasta en hora. Yo no voy a dar nombres, pero yo me encontré gente de Lanzarote que eran casadistas, pero a muerte, un sábado en una cola para una compra. Y el lunes, Casado no era una página a cerrar inmediata del Partido Popular. No solamente ocurre en el Partido Popular. Manolo. Sí, la ventaja que tenemos los que llevan mucho tiempo siguiendo la política es que eso lo hemos visto en muchas ocasiones. Cuando a rey muerto, rey puesto. Y eso se da también en los partidos más republicanos del mundo. En este caso, al margen de lo que es la política general, a mí me interesa un poco su trabajo en el Senado, trabajo que suele ser oscuro, que no llega con, no el suyo, digo en general, el senador, que no suele llegar a ese trabajo, porque es un trabajo complementario al legislativo del Congreso y cosas por el estilo, pero sí he visto en esta ocasión que ha habido dos temas de interés de la isla en la que se ha visto su mano y además con éxito. Una fue la del caso del CIBE, puesto en el mirador de Guinate, con una importante denuncia por parte de los vecinos que nadie atendía, y después por la otra ha sido la reclamación de las viviendas de Valterra, que llevaba sine die sin darle respuesta también a esos ciudadanos.
En este caso han sido 2 reclamaciones que en cierta medida ha liderado usted y que han salido para adelante. Realmente eso demuestra que el Senado sirve para algo más que para irse para Madrid y debatir allí con el resto de los políticos, ¿no? Para algo más que un cementerio de elefantes, como se dice vulgarmente. Sí, hombre, sí. Pero de todas maneras, gran mérito lo tienen los vecinos y las vecinas de Valterra, que llevan más de 22 años reivindicando, yo creo que algo justo. Es verdad que hay que reconocer la gran labor del Instituto Social de la Marina, que inició un litigio con las conserveras, porque las conserveras se querían quedar con esas viviendas y que vino a terminar de forma definitiva en el año 17. Y es verdad que no ha sido fácil, de hecho, Manolo, simplemente una matización, porque ya alguien lo dijo, no sé si fuiste tú cuando hicimos la noticia o alguien de... No, fue Ariagona lo que dijo. Y nos aclararon de los actuales propietarios que efectivamente fueron las conserveras, no los actuales propietarios, porque los conserveras vendieron esto ahora a los actuales propietarios. Y esto al contrario, han facilitado todo y no quieren saber nada de esas casas, ni las querían ahora ni nunca. Sí, las conserveras sí, pero es que las conserveras ahora no son los dueños, no eran los dueños, son los nuevos propietarios, en este caso de los que hoy es el centro comercial Garavilla. Sí, yo me enteré el otro día que había habido una especie de venta de esas conserveras a unos terceros, pero esos terceros no intervinieron en el pleito. No, ni quisieron. No, ya, pero que... ellos lo que dicen es que ellos nunca reclamaron la propiedad, pero bueno, simplemente para matizar. No se trata de culpabilizar a nadie, lo que sí es extraño es que durante un procedimiento, si alguien ha vendido a un tercero, tenía que haber habido una sucesión procesal, o sea, ese tercero es el que tenía que haber intervenido en el pleito. En base a lo que tú me estás diciendo, hubo una renuncia, pero curiosamente las conserveras, por lo que fuere, yo desconozco el pacto bien público, bien privado que puedan tener suscrito, siguieron con el procedimiento. Y no fue nada fácil, de hecho, no sé si te llegué a enviar el corte, en el Congreso Vox, aunque después votó a favor de la ley de rehabilitación, que por cierto, toda la información ha entrado hoy en el Senado con plazo máximo de enmiendas y de veto hasta el 26 de mayo, con lo cual es previsible que en el pleno del día 7, 8 y 9 de junio sea aprobada definitivamente la ley de rehabilitación y por tanto esa ley que yo le llamo Valterra, porque es curioso que tenga un apartado específico donde se relacionan las 70 viviendas con sus referencias catastrales para poder dar lugar a la donación al Cabildo y a su vez después el Cabildo que haga las transmisiones, siempre y cuando las personas que lo pidan justifiquen justo título. Y eso, Manolo, también, otra de las cosas que me decía gente, eso tampoco está muy claro. Ahora, ¿quiénes son los legítimos propietarios? ¿O bueno, sí? para eso está la oficina que el Cabildo se ha ofrecido y que ofreció el Ayuntamiento en base a la cooperación interadministrativa para poder llevar a cabo esa misión. Pero digo que es excepcional, porque Vox, lo que decía su portavoz, lo que decía, ¿cómo era posible que el Estado estuviera regalando de su patrimonio a una institución como el Cabildo estas 70 viviendas? Bueno, se logró. Y yo espero que en el Cabildo, en el Senado no haya ningún tipo de problemas para llevar a la aprobación definitiva. Y al final, más allá de las fotos y más allá de... Yo agradezco mucho el análisis que ha hecho Manolo. Yo me alegro por los vecinos, porque la cara de felicidad después de tantos años y el agradecimiento de esos vecinos, yo creo que es lo que justifica de alguna manera la labor como senador. Y por tanto creo que va a ser una realidad y es verdad que ahora viene un trabajo arduo, o sea, se produce la donación y tendrá que recibirse, bueno, a todas aquellas personas que dicen, no, esta casa es mía, habrá algún problema seguramente, y bueno, pues eso fue a lo que renunció Arrecife, ¿no? Usoa. Sí, hola Manolo. ¿Qué tal, Usoa? Buenos días. El Ministerio del Interior debió de solicitar al Ayuntamiento de Arias 60.000 euros por el tema del radar, del radar en Guinate. ¿Lo va a tener que abonar? ¿Cuál es, en este caso, el consejo que usted da? Porque la alcaldía se ha opuesto a poder costear
esta cifra económica que el Ministerio del Interior les ha pasado a modo de factura. Y también le quiero preguntar por el tema, porque han llegado goteos de pateras de nuevo en estos días atrás. El reparto de los menores sigue sin resolverse con la solidaridad que deben demostrar el resto de las comunidades autónomas. Bien, con respecto al CIBE, la relación epistolar que ha mantenido el subdirector general de de infraestructuras del Ministerio del Interior con este caso, con don Víctor, el alcalde del Ayuntamiento de Aría, bueno, pues es una carta que te envía y mi opinión es la siguiente, más allá de lo que pueda decir la carta, donde dice, bueno, que cree conveniente que dada la modificación presupuestaria que se ha producido como consecuencia de la modificación del cambio de ubicación, pues bueno, eso no abdica, o sea, eso no justifica que el Ministerio del Interior haga el CIBE. Y si después el Ministerio del Interior entiende que tiene algún derecho para reclamar al Ayuntamiento de Aría alguna cantidad como consecuencia de esa modificación presupuestaria, que lo haga. Pero bueno, a mí no deja de ser una anécdota, no me ha gustado, te lo digo así de claro, no me ha gustado porque creo que... Pero está parado el tema, Manolo, porque está ahí, no se sabe nada. No, están trabajando, pero bueno, vamos a ver, quien lea la carta, ustedes seguramente la tendrán, viene a decir, hombre, creemos que sería conveniente que por parte del Ayuntamiento de Aría se atendiera la mitad del presupuesto. Pues mire, pues el Ayuntamiento de Aría dice que no. y si ustedes quieren... No, ustedes... Es pobre y está Pepe Tor. Sí, claro, usted, no sea ruin. Ustedes hagan su labor y luego, ya vuelvo a repetir, ¿no? Si ellos entienden que existe algún derecho para una reclamación patrimonial, que lo hagan. Y con respecto a la llegada de pateras, ¿no? Estamos hablando. Bueno, el hecho histórico no va a parar. Es que con independencia del acuerdo tan criticado con respecto a Marruecos y sus derivadas, Sáhara, etcétera, pues bueno, la gente va a seguir buscando líneas, o sea, vías o trayectos para poder llegar a Canarias. Pero es verdad, Manolo, que el gobierno de Canarias, que fue muy criticado porque bueno, se aprovechó ese acuerdo que alcanzó el gobierno de España con Marruecos para un poco decirle que Canarias quedaba un poco vendida y tal, ¿no? Estas cosas, y presumía que una de las cosas precisamente que se iba a conseguir era la reducción importante de llegada de pateras, pero lo cierto es que en el último mes ya han llegado unas 1000 personas a la isla de Lanzarote, de Canarias. La reducción la hay, lo que es la relación causa-efecto entre las conversaciones con Marruecos existe. Ahora que quien crea que un hecho histórico va a dejar de producirse sin que haya un acuerdo, no solamente a nivel de la Unión Europea, para un pacto migratorio, un pacto de asilo, que corresponsabilice a todos los países de la Unión Europea, porque algunos se están escaqueando, y esa es la pura verdad. Hasta que no se cambie incluso, y lo digo por otros motivos, las reglas por las que se suprima el derecho de veto de un solo país con respecto a acuerdos, o sea, ya se está preconizando que ante la posibilidad de aumentar el número de países que compongan la Unión Europea, se cambie las reglas y se puedan establecer mecanismos reforzados de mayoría, sí, pero que un solo país pueda vetar decisiones importantísimas, eso está sobre la mesa. Europa debe de llegar a ese gran pacto migratorio y de asilo, y yo creo que es un problema de carácter mundial, ni más ni menos. Perdón, y con respecto a las menores, claro. Sí, con respecto a las menores. Y de la responsabilidad de las administraciones territoriales, usted además está en el ámbito precisamente en el Senado, en el que se va a hablar de esa necesidad de reparto equitativo, en proporción a la capacidad que pueda tener de asilo, ¿no?, cada una de las comunidades. Claro, sí. El problema que tenemos con el tema de los menores no acompañados ya ha sido abordado en la ponencia que hubo sobre inmigración. Por cierto, ponencia que se constituyó a petición del Partido Nacionalista Vasco y donde han comparecido muchísimas personas, además personas preparadas y que tienen una serie de conclusiones que son muy importantes. El problema es un problema de competencia. Nuestro propio Estatuto de Autonomía, creo recordar que es el artículo 147, estableció que tenemos la competencia en menores. Y no pone
coma, excepto menores no acompañadas, coma, y sigue. No, pone menores. Claro, las otras, yo en las intervenciones que he tenido en este tema, que han sido varias, donde siempre he tenido de oponente a Sergio Ramos, se lo recordaba. Bueno, si esto hubiera sido tan sencillo en los años que gobernó el Partido Popular, podía haberse hecho una modificación de carácter legal. Pero claro, afecta a la estructura competencial que viene marcada por la propia Constitución. ¿Y qué hacen las otras? Eso a mí me molesta particularmente. ¿Qué hacen el resto de autonomías? Pues son muy reticentes a recoger a los menores no acompañados que llegan a Canarias. De hecho, y lo dije la última vez que estuve aquí, para no hacer distingo entre comunidades autónomas dependiendo del signo del partido que lo gobierne. Madrid ha acogido solamente a 5 y Castilla-La Mancha también a 5. Y así el resto. Es verdad que hay unas mucho más solidarias, entre comillas, que otras. Por ejemplo, el País Vasco y otras que han recogido más. Pero es que nosotros tenemos 2000 y pico menores acompañadas, que yo entiendo, sinceramente, desde una visión solidaria del Estado, no deberíamos de estar no deberíamos de tener que estar solicitando la solidaridad del resto de comunidades autónomas. Tendría que salir de ellos, porque es un problema que... Hombre, yo apostaría porque fuera automático, porque eso de que le salga a la gente cosas a veces sí y a veces no. Si fuera automático, o sea, desde que llega a un tope se pasa y haya una prelación, o sea, el que llega ahora, ¿a quién le corresponde? Si llega mañana uno, va aquí. Yo creo que eso es lo que tendría que ser, porque así no participaría esa discusión política. Y otra cosa que para mí es distinta, porque yo puedo entender que al margen del número de menores que haya en situación de riesgo tenga que actuar el gobierno de Canarias. Pero estamos en una situación que es distinta, que es la llegada de inmigrantes, que no lo dice la ley, pero sí es una realidad posterior a la elaboración de esa ley y que debería responder quien responde de las fronteras en Europa, porque esos niños evidentemente tienen todos los derechos, pero una población como Lanzarote o como Canarias en general puede darse tal avalancha que no tenga capacidad para sostenerla. Ni para entenderlos bien. Sí, pero te voy a hacer una pequeña matización. Eso podría ser lo lógico, debería ser lo lógico. Vuelvo a repetirte, eso necesita de una modificación. Y si llega a ser una modificación de carácter solamente normativa desde el punto de vista legal, con una proposición de ley o con un proyecto de ley, hubiéramos abordado el asunto. Con respecto al tiempo, Manolo, es que nuestro estatuto fue reformado en el año 2018, el 8 de noviembre del 18, y seguimos manteniendo, no hicimos el paréntesis o no pusimos entre comas lo de menores no acompañados, es que nos hicimos cargo de los menores, y ahí entran todos los menores. Entonces, es un problema que tenemos. Yo he estado con el secretario de Estado que lleva este asunto, que no es del Partido Socialista, pero me da lo mismo, es el gobierno, y él me lo ha dicho, Nacho se llama, me ha dicho, Manolo, lo hemos intentado por activa y por pasiva, nos hemos reunido con las comunidades autónomas muchísimas ocasiones, claro, y hay reticencia. ¿Cómo hacerlo? Yo creo que se puede llegar a un gran pacto, y en eso se está, un gran pacto en el que incluso sin modificación de carácter legal, pudiéramos llegar a un protocolo o a un gran acuerdo entre comunidades autónomas donde esa solidaridad no tuviera que ser obligatoria, sino voluntaria. Bueno, lo vamos a ir cambiando de tema. Por cierto, ha sido polémica la llegada del rey emérito, en este caso a Galicia. Usted como que está ahí en el Senado, ¿cómo se está viviendo este asunto desde el gobierno de España? Porque algunos dicen que el gobierno de España pues está en una situación complicada con este asunto, porque depende de la Casa Real, más que de un señor ya que puede hacer lo que da la gana, porque él tiene la libertad para poder moverse por donde quiera, no tiene ningún tipo de problema. Eso es lo que dicen las fuentes oficiales del gobierno. Luego el PSOE pues matiza que tiene que dar explicaciones antes de... En fin, después de todo lo que ha pasado con el tema del problema de las declaraciones de Hacienda y tal. ¿Usted qué cree? Hombre, que de pura lógica. Vamos a ver, lo normal sería que el rey emérito diera una serie de explicaciones con respecto a, no vamos a nombrar a personas que están en la mente de todos los televidentes, ¿no? Y sus operaciones, y sus mediaciones, y sus problemas. ¿Pero usted qué quiere que diga? ¿Que mire, que soy culpable? No, o diga, no lo volveré a hacer. Ya lo dijo una vez, lo de no volveré a hacer. No, dijo textualmente... Lo siento mucho, no lo volveré a hacer. No lo volveré. Exactamente. Camisa de cuadros azul y chaqueta azul a la salida
Del hospital. El famoso problema de la cacería, ¿no? Hombre, yo creo que sí, que debería dar explicaciones, pero yo creo que sí, incluso por él, porque las puede dar. El otro día ves en eso, ves esa noticia y luego ves en contraposición una noticia en un digital donde dice que el rey, a través de su mediación, ha permitido más de 85.000 millones de inversiones en España. Ves de todo. Y hay de todo tipo de Hoy le gritaban viva el rey en San Censo, en Galicia. Bueno, y en otros sitios podrán meterse con el rey, pero lo cierto, hay un dato objetivo. O sea, el rey ha regularizado, eso evidentemente también podría merecer o debería de tener una explicación, pero es verdad que el rey no tiene ningún procedimiento penal abierto. O sea, la capacidad de moverse del rey... Hombre, eso de la capacidad que tiene de moverse, que no sé si lo hace usted con doble intención. No. Bajó las escaleras solo, según hemos podido ver. Pero la verdad que tiene una... Mira que el hombre lleva... No, y son 85 años, pero que lleva ya con problemas de movilidad de hace tiempo, pero el hombre todavía se conserva dentro de los... Hay un tema mucho más importante, que es desde el punto de vista que eso requeriría incluso una modificación constitucional. Es el tema de la inviolabilidad del rey en sus actos. O sea, mientras ejerza como tal, en este caso cuando era rey, no rey emérito, es un tema de fondo mucho más complejo, de mucha mayor enjundia. Y si entramos en eso, Manolo, ya también podríamos plantear si república o monarquía. Sí, pero ahí lo que estaríamos planteando son los problemas que hay a la propia monarquía y la protección que le hemos dado, porque a este hombre, si le hemos dado esa protección, pues ahora nos la tenemos que tragar. Hemos vivido con él durante 40 años. Le hemos permitido hacer, no es que él lo haya hecho, sino le hemos permitido hacer lo que quisiera, porque además eso es lo que significa la libertad. No, claro, en ese caso sí, pero en Bélgica, por ejemplo... al rey sí se le puede injuriar, al igual que a usted. Usted denunciará y le condenarán o no, pero no tiene esa protección con esa aura más allá de un ser humano. Bueno, ese es el tema de fondo, Jorge. Sinceramente, y a lo mejor me estoy... pero es lo que hay de fondo y lo hemos discutido en mesa del Senado, porque por mesa del Senado aparecen diferentes iniciativas. ¿Y se va a cometer esa reforma? De este tipo, yo, hasta que tú sabes que las reformas de determinados títulos de la Constitución necesitan una serie de mayorías cualificadas y reforzadas. Lo de ser ya mujer, una reina sí puede ser. No, todavía no está. No, todavía va a ser mujer porque no hay ningún hombre que... ¿No se ha cambiado? No, se ha cambiado. Lo que pasa es que como no tiene sino niña, pues no hay problema. Yo creo que se había cambiado ya. Te digo que es de mucha mayor enjundia y como decía Manolo, es el tema de si una persona por el mero hecho de ser rey puede hacer lo que le venga en gana durante su mandato sin responder como cualquier otro ciudadano ante los tribunales de justicia. Ese es un tema donde ahí te encuentras detractores. De todas maneras, yo pienso, valorando la actuación que tuvo el rey, que vivimos nosotros muy jovencitos con el tema del golpe de Estado, pero no se puede vivir de las rentas toda la vida. Bueno, tenemos que irnos ya, nos queda muy poco tiempo. Me gustaría simplemente ya también, usted fue secretario general del Partido Socialista, ayer creo que era la consejera de Medio Ambiente del Cabildo de Lanzarote de Podemos, pues hacía unas manifestaciones que no sé cómo han sentado en el seno del grupo de gobierno y sobre todo del Partido Socialista, un poco dudando de la legalidad de la decisión adoptada por la presidenta del Cabildo de retirarles competencia y dársela, en este caso, a una compañera del Partido Socialista, Ariabona González. Más allá de si eso es legal o no legal, que eso lo tendrán que decir si presentan ellos la correspondiente denuncia o no, usted, como abogado, experto, se puede quitar y las delegaciones siempre son de la presidenta, ¿no? Que cualquier alcalde, cualquier presidente del Cabildo tiene la facultad de delegar o no. Ojo, lo que es delegable o no. Por ejemplo, un alcalde no puede delegar las facultades en el tema de personal. Quien cesa y quien nombra es el personal. Pero me sorprende que ella también es licenciada en Derecho. Bien.
Elena Solís. De todas maneras podemos tener opiniones los licenciados en Derecho y abogados en ejercicio o no ejercicio, podemos tener opiniones. Más que quitar competencia, ya lo que dice, para decirlo correctamente, Sí. es que se puede haber una bicefalia en el sentido de que puede haber... Pero eso ya es una interpretación política. Usted ante eso lo que puede hacer es decir, mira, si usted me quita eso, yo me voy a la oposición. ¿Está dispuesta a eso? Porque los otros, si son competencias que yo te delego, aquel que te da una cosa, ya lo dice Santa Rita. Santa Rita es la única que dice que lo que sea no se quita. De todas maneras, la de medio ambiente ya ha pasado a ser de paisaje, ya está. Bueno. Si ella admite eso, lo que está aceptando son las exigencias del Partido Socialista, eso está claro. Como esta es una tertulia democrática, termina tú. ¿Alguna novedad con Costa? Se lo pregunto porque como siempre estamos aquí en Canarias diciendo que es una de las administraciones que más impedimentos puede estar poniendo, trabas burocráticas, etcétera, etcétera. Muchos ayuntamientos además con litigios muy directos abiertos con el tema en su momento del Golfo, etcétera. ¿Hay alguna novedad? Tenemos reunión. Prefiero en este caso, no, porque él ha defendido siempre que se puede... recoger la competencia del Gobierno de Canarias. Eso por un lado, y luego que él siempre ha defendido la recuperación de ciertas piezas de suelo en constante conversación con Costas, cuando es un organismo que según otras administraciones, principalmente locales, no acaban de atender convenientemente sus necesidades en tiempo y forma, y de ahí la reclamación que hace la comunidad autónoma para que sea cedida. Yo espero que con el proceso de transferencia de costas, por mor de la modificación del Estatuto de Autonomía, donde ya nos permite la gestión y ordenación de las costas, haya determinadas actuaciones donde no haya que esperar 8 años a que te autoricen. Y espero también que pudiera haber una modificación de carácter legal que no exigiera la duplicidad de trámites. Ejemplo, para hacer cualquier actividad en el medio marino, si tienes que poner una boya, resulta que como la boya tiene que ir anclada al suelo marino, tienes que pedir un estudio de impacto medioambiental. Ese estudio lo hace la Delegación de Costas en Las Palmas y a su vez tiene que ir a la Delegación de Madrid para que ratifique de alguna manera lo que han dicho los técnicos de la Delegación de Costas de Las Palmas. A mí me parece, por ejemplo, que esos trámites de duplicidad no los entiendo, porque si tú tienes confianza en tus técnicos de la Delegación de Costas de Las Palmas, pues, lo que en definitiva se trata es de eliminar determinadas duplicidades que yo creo sinceramente que son lo único que hacen es entorpecer y obstaculizar el normal desarrollo de determinadas pruebas que afecten bien al mar o bien al dominio público marítimo y terrestre, que se haga una transferencia y que Canarias negocie bien, porque de nada me sirve que me hagas transferencia de competencia si no tengo personal para poder acometer esa transferencia. Que creo que ahí es donde está ahora el problema, ¿no? Claro, eso es lo que se está negociando fundamentalmente. Y luego creo que sería conveniente, que cada ayuntamiento, lo que decía Usoa, el reconocimiento de determinados núcleos, pero claro, siempre con arreglo a la Ley de Costas del año 88, su posterior reforma del año 12, porque curiosamente algún partido político que hizo la reforma en el año 12 reclama cosas que podía haber solventado en el año 12 y su posterior reglamento. Señor Antona, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, pero esto yo lo hablo con ellos, yo me llevo estupendamente con ellos y se lo digo, bueno, está bien que ustedes dentro de su discurso político intenten ahora una proposición de ley para modificar aquello que tuvieron 8 años o 7 años o 8 años para modificar y no hicieron, ¿no? Pero es cierto que si hay núcleos que están en la costa que reunían los requisitos para poder ser declarados suelo urbano o suelo urbanizable, pues bueno, estudiar caso por caso. Incluso dentro de los núcleos habrá viviendas que cumplan y otras viviendas que no cumplan. Y luego saben todos los televidentes que alrededor de la costa y alrededor de las zonas de servidumbre hay muchos intereses golosos, ¿no? Porque hay mucho dinero que se juega. Manolo, nos tenemos que ir, senador. Me hubiera gustado preguntarle sobre el impuesto verde, porque ayer tuvimos aquí precisamente a Fernando Clavijo, también el senador por la Comunidad Autonómica, y hablaba de los peligros y de la preocupación que existe porque se puede aplicar ese impuesto verde y pueda perjudicar de manera importante, no solo para viajar a los Canarios entre islas, sino también para los turistas que vengan del continente europeo, pero será en otra ocasión. Van a seguir viniendo y además estamos
perdimos mucho Producto Interior Bruto canario como consecuencia de que fuimos los más afectados, por mor de que nuestro Producto Interior Bruto depende muchísimo del turismo, pero yo tengo confianza de que al final fructifiquen las negociaciones con la Unión Europea, no solamente en ese tema, sino también en el tema del 15% para las sociedades, etcétera. Pero básicamente porque... Pero se va a conseguir, en el derecho, se va a conseguir esa posibilidad de que no se aplique el impuesto verde. Si yo fuera ministro de Exteriores te podría contestar, pero no lo soy. Pero ya bueno, todo llegará, don Manuel, nos tenemos que ir. Venga, Muchas gracias, hasta otra ocasión. Usoa, muchas gracias, buenas tardes, que disfrutes del fin de semana, Usoa, que siempre te lo merece, y más ahora que estás trabajando en la enseñanza pública. También a don Manuel. Hasta la próxima semana. Muchas gracias y nosotros volvemos el lunes. Buenas tardes.